La primera vez que escuché mi nombre por los altavoces, sentí ese cosquilleo tonto en el estómago que significa ya casi. Las letras se estiraron por todo el gimnasio del instituto como si fueran un listón que me estaban preparando para cortar. Lucía Valdés. Los flashes, las manos ocupadas en aplaudir, el murmullo de bancas metálicas resonando en el suelo encerado, todo conspiraba para ese momento tan esperado. Tenía que avanzar, cruzar el escenario, apretar la mano del director, sostener el diploma con cuidado de nota para el escudo de la escuela y sonreír. Era lo justo, lo previsto, lo que se ensaya cuando uno ha hecho planes, ahorrado minutos de sueño y contado créditos como quien cuenta monedas, una por una. En cambio, antes de dar mi segundo paso, se levantó Álvaro Valdés. Legalmente, mi padre. El hombre que firmó papeles cuando yo tenía 2 años y me llevó a casa en brazos. Y que, desde ese día, decidió quererme con una distancia milimétrica, como si yo fuera una porcelana heredada, de la que hay que estar orgulloso, pero que no conviene tocar demasiado. Se paró en la cuarta fila, con el gesto de quien interrumpe una reunión para corregir una diapositiva. Cruzó los brazos, miró al frente y su voz se acomodó en los micrófonos del gimnasio como si siempre le hubieran pertenecido. De todos modos, no eres mi hija de verdad. La sala ahogó una exclamación. Es curioso cómo suena la incredulidad cuando no se atreve a hacerse palabra. Parecía un golpe de viento contra las ventanas. Varias cámaras de teléfono bajaron en el mismo instante, otras se alzaron más alto y hasta el bebé de la tercera fila, que llevaba un rato fastidiando con su llanto, se quedó callado. El director estiró la mano hacia mí con la sonrisa cosida a los labios, pidiéndome con ese gesto entrenado que volviera a la línea de los diplomas y dejara que la maquinaria continuara. Yo me quedé en mitad del pasillo central. Mire por donde mire, el punto exacto en el que el suelo cruje. Te desheredo, anunció Álvaro con un aplomo que cualquiera diría que da prestigio. Sin fondos de universidad, sin apoyo familiar, sin nada, bien, su esposa, mi madrastra, si prefieres etiquetas, tiró de su mengue. Tenía ese color de piel que adquiere el miedo cuando se maquilla y pasa a parecer elegancia. Sostenía a su bebé como si fuese de cristal. Su bebé, la criatura se agitó, lanzó un quejido, y yo pensé, con una calma que no me conocía, esto era justo lo que estaba esperando. Lo que había fantaseado con hacer durante noches en las que las conversaciones se morían en la mesa del comedor. Lo que imaginé cuando vi a Álvaro pulir su imagen de hombre intachable que ayuda a su comunidad los domingos y corrige a su hija los martes con una lista de deberes tan larga como el mantel. Lo que soñé al comprender, demasiado pronto, que yo era la hija adoptada que convenía recordar cuando había cámaras y olvidar cuando había afecto. Ya que estamos compartiendo asuntos de familia, dije. No tan alto como para gritar, pero sí claro, para que el micrófono hiciera su trabajo. Hablemos entonces de familia. Me desvié del camino que conducía a las manos del director y subí los 2 peldaños del escenario. No hacia la mesa de diplomas, sino hacia el atril. Lo cierto es que el podio te hace sentir alto, incluso si no lo eres. Ajusté el micrófono. Miré al público. En lo práctico, 400 personas. En lo emocional, todas y cada una de las miradas que alguna vez se habían posado sobre mí, esperando que agradeciera algo. Tienes razón, Álvaro continuó. No soy tu hija biológica. Lo supe cuando era niña. Mi madre, la mujer que me enseñó a enlazar los dedos con los libros y la vida con la risa. Me lo explicó despacio, nacer no es escoger, pero cuidar sí lo es. Vi cómo la seguridad de Álvaro se movía como una cortina que no logra esconder la luz. Había empezado su función y el guión ya no estaba en sus manos. Bien que articuló uno tras otro sin voz. Yo saqué el sobre blanco de mi carpeta de graduación. El mismo sobre que dormía bajo mi ejemplar viejo de una novela que se había convertido en talismán. Había esperado semanas. No por cobardía, por precisión. Elan tiene un modo curioso de aparecer cuando uno más insiste en hablar de sangre. Abrí el sobre. El papel crujió con ese sonido que hiere los silencios. De pronto, cada respiración ajena me pareció un acorde de tambor. El niño del que estás tan orgulloso, dije sin apartar los ojos de Álvaro, no es tu hijo, es tu sobrino. Si hubiese querido dramatismo, me habría llevado la mano a la boca. No hizo falta. El gimnasio estalló sin que nadie se levantara. Gritos ahogados, cámaras apuntando en ráfaga, alguna risa que en realidad era incredulidad rota. Bien se puso de pie de golpe. Encogió a la criatura contra sí y salió con el paso herido de quien huye con zapatos caros. Y yo, con las hojas en alto como si fueran la partitura de una orquesta, rematé. Sergio, tu hermano, es el padre biológico. Hay pruebas. Y si alguno tiene dudas, les ahorro el trámite. Hay tickets de hotel, joyería y restaurantes que cuentan la misma historia. Línea por línea, Álvaro cayó en su asiento como si le hubieran cortado los hilos que sostienen a un títere. Parpadeó. Buscó palabras en algún cajón vacío. No encontró ninguna. Yo guardé los papeles.
Los deslicé de vuelta al sobre con una calma que únicamente se siente después de haber pensado cada movimiento como si fuera ajedrez. El director me tendió el diploma con manos temblorosas. Su felicidades salió en un susurro inadvertido. Sonreí para la foto oficial. Tuve la sensación rara de estar posando en una escena que no era mía, sin embargo, no habría existido sin mí. El flash explotó. Bajé del escenario con el diploma como si fuese un salvoconducto y crucé el gimnasio sin mirar atrás. Álvaro dijo mi nombre. Lo dijo como si lo estuviera descubriendo por primera vez. Pedía que habláramos. No me detuve. Afuera, el sol de junio levantaba sombras amables en el estacionamiento. Mis manos temblaron lo justo cuando abrí mi coche. Encendí el motor y avancé sin música, sin noticias, sin permitir que nada compitiera con el zumbido de mi propia sangre. Miré por el retrovisor. La gente iba saliendo del gimnasio a la deriva, agrupada por la necesidad humana de narrar. No me importó. Dejé que hablaran. Madejas como esas se desenredan solas. Y cuando no, ya no te pertenecen, conduje hasta mi apartamento de un dormitorio. Es curioso cómo un espacio humilde puede ser un país si nadie te pide permiso para existir dentro. Puse las llaves sobre la mesa. Mi móvil vibró hasta que la batería se rindió. No contesté. Abrí las ventanas. Sentí el aire nuevo. La historia no empezó en el gimnasio, aunque esa escena sea más cómoda de recordar. Empezó con una canción desafinada en la cocina de mi madre. Mara me enseñó a mezclar harina con ternura. Me enseñó a doblar ropa con paciencia y a dejar que la vida se acomode en los cajones. En casa olía a vainilla y a flores en agua. Mi madre decía que el hogar tiene que oler a abrazo calentito cuando llegas cansado. Yo creí que todas las casas olerían así. No, Álvaro hacía casi todo bien en apariencia. Saludaba a los vecinos con una inclinación precisa de cabeza, siempre puntual, siempre pulcro, siempre eficiente. En las juntas de padres hablaba con orgullo de mis calificaciones como quien expone un informe. Cuando yo era chica, eso no me parecía un defecto. Era su manera. A medida que crecí, empecé a notar los silencios. El suyo, que era una pared, y el mío, que era una habitación dentro de esa pared. La enfermedad de Mara llegó como llegan las noticias que cambian el mapa. Al principio piensas que se trata de otra cosa, de un cansancio, de un resfriado que no suelta. Y un día te sientas en la cama fría de un hospital y escuchas palabras que no sabías que existen. El cáncer fue rápido, demasiado. Estuve junto a su cama cuando me apretó los dedos por última vez y me dijo que, aunque yo no fuera de su sangre, lo era de su vida. La vida de Mara era una plaza soleada en la que cabían todos. Yo llevaba ese sol encima sin saberlo. Después, las sillas en casa se volvieron objetos. La mesa, un territorio neutral. Yo hablaba de la escuela, de mis amigas, de una receta que aprendí y las palabras se quedaban a medio camino como si colgaran de un gancho invisible. 6 meses después, Álvaro llegó con Bienc. La presentó como se presentan las inversiones, con brillo y seguridad. Bienc usaba tacones al supermercado. Reía más alto de lo necesario. Decía cariño 4 veces por frase. Tocaba demasiado las superficies. Una mañana de domingo sacó velas de la alacena y dijo que olían anticuadas. Abrió un difusor caro y llenó la casa de una fragancia que sabía a tienda por departamentos. Retiró fotos, colocó otras. La vida, que ya estaba herida, tuvo que aprender a respirar de maneras nuevas. Yo tenía 16 cuando nos anunciaron que venía un bebé. Bienc se llevó la mano al vientre plano con la teatralidad justa. Álvaro la miró como nunca me había mirado a mí. Reí sin risa. Supe entonces que el mundo no se cae, se ladea. El amor de otros puede dejarte en el borde. El niño nació una tarde de martes. Le pusieron Tomás. Álvaro lloró. Bienc lloró. Yo me quedé de pie en la puerta del hospital, sosteniendo una flor y tragando saliva. Todo parecía un cuadro. A veces la felicidad de los demás duele, no porque no quieras su alegría, sino porque te señala con precisión el lugar donde tú no estás. Me pregunté si alguna vez me habían sostenido con esa delicadeza. Dejé la flor en una mesa y salí a caminar por el pasillo largo que olía a desinfectante y esperanza. Sergio, el hermano de Álvaro, apareció con puntualidad de sombra. Le trajo a Bienc un ramo que no cabía en los jarrones del hospital. Trajo globos. Trajo un oso enorme. Trajo atención como si fuese una bandeja. Yo, que había aprendido a quedarme quieta para ver mejor, empecé a notar pequeños sonidos. 2 que se repiten cuando uno no quiere oír, un teléfono que se apaga apenas entra otra persona. Una risa que se corta a la mitad cuando alguien cruza la cocina. Bolsas de tiendas que no tenemos cerca de casa. Gestos automáticos entre 2 que fingen no conocerse. Si nunca has ejido a alguien, te diré que no se hace por diversión. La primera vez que lo hice, Bienc dijo que tenía cita de manicura. Esas cosas que duran 1 hora y media, con suerte 2 si hay esmalte complicado. Salió a las 10, impecable como un anuncio. Yo falté a clase, fingí una migraña y esperé 5 minutos para darle ventaja. La seguí en mi coche. No entró al salón de uñas del centro.
Entró al estacionamiento de un hotel sobre la avenida Cisnes, un hotel con la brillante y música de piano enlatado. Aparqué a una cuadra. Álvaro no supo que ese día falté. Bien, llegó a casa a las 2, como siempre, con las uñas perfectas. También con una bolsa de joyería y otra de una boutique que no vende nada por debajo de un salario. No era una deducción, era un catálogo. Bien, sabía que yo estaba en la mesa de la cocina cuando contestaba llamadas en el tono bajo que se parece al de un secreto mal guardado. Cerraba el chat en cuanto oía pasos. En esas pequeñas tensiones habita la verdad, y entonces llegó el detalle que me erizó. Una pulsera dorada con un dije de hoja. El último regalo que Sergio le había hecho a Mara por su cumpleaños. Mara la usó hasta el final. Después de su funeral desapareció. Ahora brillaba en la muñeca de Bien como un trofeo. No hace falta elevar la voz para que la indignación te queme por dentro. Había un camino responsable, lo sé ahora, hablar con un adulto de confianza, buscar apoyo. Elegí el de la paciencia organizada. No porque creyera que la venganza paga, porque intuía que, llegado el momento, la verdad iba a tener que sentarse a la mesa con pruebas. Conseguir el ADN fue menos sofisticado de lo que esperan las películas. Un peine en el baño de Sergio, después de una cena de domingo. El cepillo de Álvaro en el tocador. Un chupete de Tomás, envuelto en una bolsita que guardé en la funda de un libro para disimular la forma. Fui a un laboratorio pequeño, en el otro extremo de la ciudad. Pagué en efectivo. Dije que era para un proyecto escolar. Linda, la técnica, me miró como se mira a los adolescentes que llegan con demasiada decisión. Bastaron 3 semanas, es largo, el tiempo, cuando se llena de preguntas. Todo lo demás siguió como si no. Yo trabajaba en una librería para pagar mis caprichos sencillos. Estudiaba para mantener una beca que me había ganado palabra por palabra. En casa, almorzábamos con el reloj. Sergio venía con regalos de tío genial y los ojos demasiado atentos a un lado de la mesa. Bien se peinaba en su reflejo y practicaba sonrisas como si fueran saludos. Y yo guardaba el sobre que Linda me entregó una tarde de jueves con la misma delicadeza con que se guarda una llave de repuesto. No lo abría esa noche, ni la siguiente, no por indecisión, por puntería. Hay verdades que, si las dices en el momento equivocado, se vuelven ruido. Se quedaron en mi ejemplar de una novela gastada. Justo donde Mara había marcado una línea con lápiz que decía algo sobre la dignidad de elegir. La mañana de la graduación, oí la discusión desde la escalera. Bien, que era arista pura. No vas a hacer eso aquí, decía con la voz apretada. No hoy es perfecto, contestó Álvaro con esa tranquilidad que confunde la crueldad con el orden. Es claro, es definitivo. No hay espacio para la manipulación. Ya es mayor de edad. No le debo nada, Tomás lloraba en su sillita. Golpeó la mesa con el puño como si estuviera subrayando el fin de una infancia ajena. Yo me vestí despacio. Elegí un conjunto bonito, no para complacerlo, sino para recordarme a mí misma que ese día también me pertenecía. Guardé el sobre junto a la carpeta, respiré como me enseñaron las tardes de caligrafía y bajé las escaleras sin hacer ruido. El trayecto al instituto fue un pasillo de silencios. Bien miraba por el retrovisor como si mi reflejo le contara una historia distinta de la suya. Álvaro apretaba la mandíbula, seguro de su obra, el resto lo conoces. En las horas siguientes, la historia saltó de pantalla en pantalla. A veces, la viralidad no es más que una multitud señalando a la vez. Hubo titulares en páginas locales, mensajes anónimos que decían estar de mi lado y otros que sugerían que me gustaba la fama fácil. Decidí no responder a ninguno. Si algo había aprendido de Mara era no permitir que cualquier ruido entrara en casa. Mi casa ya no era un lugar, era un método. Bien desapareció de pronto. No fue grandioso, fue práctico. Un vecino vio cómo cargaba maletas a toda prisa, con el niño dormido en su silla. Cerró su perfil en redes, dejó las plantas sin regar. Pocas personas se atreven a contestar llamadas cuando el mundo les nombra en voz alta. Sergio eligió abogados. Dijo que era una mentira armada por un adolescente inestable. Dijo eso, la palabra inestable, como si echarle sal a la herida le devolviera algún control. No duró mucho. Las pruebas aburren porque no gritan. Simplemente están de Álvaro. Bueno, Álvaro se deshizo como se deshace el traje cuando se deja bajo la lluvia. En 2 días comenzó los trámites de divorcio. Contrató a un investigador. Juntó recibos, llamadas, ingresos, salidas y el mapa quedó dibujado. Entró en el negocio que había levantado con su nombre y olvidó a qué hora eran las reuniones. Caminó de noche por su patio, conversando con sombras. Algunos lo llamaron merecido. Yo no supe si esa palabra sirve de algo. Una semana después, se sentó en la escalera de mi edificio. No me pidió permiso para aparecer, sí para hablar. Tenía los hombros caídos. Lo describiría mayor si no supiera que, a veces la culpa, más que la edad, arruga la voz. Lucián dijo en cuanto yo doblé la esquina. Podemos hablar 5 minutos, acordé. En el patio, un árbol pequeño hacía su mejor esfuerzo. Las hojas se movían con un viento condescendiente. Nos sentamos en un banco que a la intemperie se va volviendo áspero. Yo le dejé que empezara. No por cortesía, por higiene.
No tengo justificación, dijo. Si existiera, la habría encontrado antes de que te subieras a ese escenario. Hiciste lo correcto. Yo no. Durante años la carta apareció entonces. Un sobre antiguo con mi nombre. Reconocí la letra de Mara, aunque no la veía desde hacía años. Álvaro tragó saliva antes de decir, no pude dártela a tiempo. Tenía miedo de que me midieras con ella. Te la debía. Rasgué con cuidado el borde. Adentro, la voz de Mara se puso de pie entera. Me dijo que ella había descubierto lo que pasaba entre Bianchi y Sergio cuando todavía respiraba con dificultad pero miraba con nitidez. Que no había dicho nada para evitar convertir la casa en un campo de batalla en sus últimos meses. Que yo era su hija de todas las maneras que importan. Que Álvaro amaba a golpes torpes contra sus propios muros. Que cuando el amor se esconde, no es porque no exista, sino porque no sabe salir. Me pidió que escogiera, cuando pudiera, sanar en lugar de solo vencer. No te voy a reproducir cada línea. Fueron 2 páginas escritas con la tinta temblona de alguien que lucha contra un enemigo silencioso. Lloré como hacía tiempo que no lloraba. Álvaro también, sin espectáculo. Entendí algo incómodo, yo había hecho justicia. No por eso dolía menos, Álvaro actualizó su testamento. Me ofreció casa, negocio, fondos universitarios. Me miró como piden permiso los que llegan tarde. Le dije la verdad, no estaba allí por dinero. Quería su voz nombrándome como se nombra a quien te pertenece sin poseerla. Hija, dijo finalmente, y la palabra fue, por primera vez, un lugar en el que sí cabía. Lo perdoné. No por él, por mí. No hay triunfo en cargar con un peso solo para demostrar que puedes. Lo solté porque no me servía de equipaje para el viaje que quería tomar. Me mudé a un estudio cerca de la universidad. Había luz por la mañana y un balcón mínimo en el que cabe un café y el olor de una planta de albahaca. Puse estantes flotantes para mis libros. Colgué las fotos de Mara con marcos baratísimos que, sin embargo, se veían como si hubieran esperado toda la vida esta pared. Abrí la caja de madera que ella me regaló a los 13 años y saqué cositas de niña, una tarjeta de biblioteca, una piedra lice que alguna vez fue tesoro, una flor prensada que se había quedado con el color justo antes de rendirse. En el fondo había otra nota con su letra, ¿por qué elegimos a Lucía? Enumeraba gestos de cuando aún no pronunciaba bien todas las sílabas. Dice gracias a la trabajadora social. Ordena los juguetes por color. Acaricia al gato del vecino con cuidado. Al final, en tinta más nueva, había una línea que me dobló. Álvaro la sostuvo de verdad esta noche. Creo que se está enamorando, leí eso y pensé que había daños que no se arreglan. Y otros que sí. Pensé que habrá quien diga que perdonar es ingenuo. Y hay ingenuidades que son estrategias. Una tarde me llamaron del centro Amanecer, donde acompañan a niños en adopción y acogida. Habían visto el revuelo. Me preguntaron si quería voluntariar. Dije que sí porque a veces la vida te presenta una puerta y negarse no es prudencia, es miedo disfrazado. Los martes y los jueves, por la noche, me sentaba en una sala con paredes empapeladas de dibujos y globos de pensamiento. Niños que preguntan más con los ojos que con la boca. Adolescentes que aprendieron a escupir palabras como quien lanza piedras para que nadie se acerque demasiado. Yo escuchaba mucho, contestaba poco, y cuando algo en la atmósfera lo permitía, contaba una versión mínima de lo mío con cuidado de no convertirlo en espectáculo. Emma me preguntó si odiaba a mi padre. Tenía 8 años y ese talento que tienen algunos niños para meter el dedo en el único botón rojo de la sala. Le dije que no, que el odio es una habitación sin ventanas. Prefería levantar paredes con barrotes que pudiera quitar, incluso si costaba el doble. Me miró, hizo un gesto de no. Te creo del todo. Con el tiempo volví a preguntar, pero ya no para probarme, sino para ver si la respuesta seguía siendo la misma. Sergio se alejó del escenario público con una mezcla de escándalo y demanda. Sus socios le dieron la espalda sin ruido, que es la clase de espalda que más pesa. Bien, en cambio, aprendió a desaparecer bien. A veces elige ciudad distinta, a veces nombre. Tomás no tiene la culpa de nada. No incumbe aquí cómo se señala eso en papeles. Lo que importa es que alguien le diga, cuando toque, que no hace falta pedir perdón por lo que otros eligieron. Álvaro se asomó al centro Amanecer un día de mi sesión. Esperó en el pasillo sin interrumpir. Miró a los chicos como quien mira versiones de sí mismo que nunca fue, quizá por miedo, quizá por falta de guía. Lo presenté con el nombre que él me había ofrecido como puente. Mi papá. Sé que, si te gusta el drama, te gustaría que, dijera que, se le llenaron los ojos de lágrimas. No. Sonrió un poco, luego mucho, y esa sonrisa, te lo juro, no la había visto en su cara desde que yo había aprendido los números. Empezamos a cenar los miércoles. No eran eventos memorables, eran sopas y pains calentitos e historias chiquitas que rellenan huecos grandes. Yo le hablé de una niña que coleccionaba envoltorios brillantes porque le parecían promesas. Él me contó de su adolescencia, de lo que significa perder padres y creer que el mundo es una tarea que no se puede confiar a nadie. El problema con los huérfanos adultos es que parecen completos. No lo son. Nunca lo somos del todo. Ese es el secreto más sencillo de decir y más difícil de asumir. En invierno,
Cuando ya nadie compartía el vídeo de mi graduación y los rumores se iban solitos a buscar la siguiente novedad, llegó por correo un álbum de fotos, sin remitente. En la primera imagen, una niña con el cabello recogido en 2 mini colitas, sosteniendo un peluche de elefante con un abrazo exagerado. En otra, yo con un disfraz de astronauta hecho con papel aluminio, seria como si realmente estuviera a punto de despegar. En otra, Mara con las manos cubiertas de harina y yo riendo con la boca abierta. En la última página, un papel a mano alzada, tu madre guardaba este álbum en su mesita. Lo abría cada noche. Pensé que te gustaría tenerlo. No sé quién lo envió. Hay favores que ojalá nunca se expliquen. Aprendí cosas nuevas de mí misma, leyendo los diarios de Mara que encontré entre cajas cuando me mudé. No los había abierto antes. Dolía. Ella anotaba con paciencia logros mínimos a los que otros no habrían puesto nombre. Hoy Lucía dijo gracias a la señora del bus sin que se lo pidiéramos. Hoy devolvió un dibujo porque se había saltado un color y quería que estuviera perfecto. Hoy me miró desde la puerta con cara de ¿estás bien? Y ya supe que lo había adivinado todo sin palabras. En los márgenes, detallaba Álvaro intentando, fallando, volviendo a intentar. La llevó al parque. Le ofreció paletas. No quiso. Él insistió sin apretar. Al final jugó a los columpios. Él se mareó y los dos se rieron. Las pequeñas conquistas son las únicas que hacen músculo moral. Con el tiempo, el sobre de la universidad que yo había temido perder por el gesto público de quien quiso cortarme el camino, llegó igual, sin mancha. La beca también. Eso no lo arregló él ni yo. Lo arregló el trabajo de años. Fui a clase con la modestia de quien no le debe a nadie el favor de estar ahí. Estudié psicología no porque quisiera diagnosticar a mi familia, aunque, admítelo, la tentación existe, sino porque quería aprender palabras correctas para cuidar sin desfondarme. En una de esas clases nos hablaron del perdón con una fórmula aburrida, 3 viñetas, una lista, una cita. La profesora dijo que perdonar no es olvidar ni justificar, que es elegir no atar tu siguiente paso a la cuerda del daño. Apunté la frase. Me pareció de cajón y sin embargo, extrañamente útil. No sé si algún día le escribiré para contarle que, en mi caso funcionó. Un domingo cualquiera me detuve frente a la casa donde crecí. No por nostalgia, sino por cerrar un círculo. No entré. Hay espacios que ya no te pertenecen incluso si el contrato dice lo contrario. Las ventanas tenían cortinas nuevas. El jardín, que Mara cuidaba como si fueran pequeñas conversaciones, ahora era un esquema de plantas sin nombre con luces dirigidas. Me dolió menos de lo que esperé. Lo tomé como un buen signo. Recibí un correo electrónico de un periódico que pedía la historia completa. Les respondí con 2 líneas amables y la negativa. No se lo conté a nadie, pero la razón era simple, ya tenía lo que quería. La historia me pertenecía en la proporción exacta que yo decidiera. La atención, no. La atención es alquiler caro. A veces me preguntan por Bianc. No hay mucho que añadir. Fue un personaje central en un capítulo y luego se salió del libro. No me alegra su ausencia ni me entristece. Las personas eligen rutas. Mi responsabilidad llega hasta donde llega mi nombre. Me concentré en Tomás cuando las circunstancias lo permitieron. Sé que, con los años, habrá preguntas difíciles. Practiqué respuestas en voz baja para no mentir ni herir. Tu historia empezó con 2 adultos que tomaron decisiones. Y contigo, que viniste al mundo a recordarles que la genética no alcanza para explicar el amor ni su falta. Sergio mandó una carta a Álvaro una vez, pidiendo arreglar las cosas. Álvaro me la enseñó, no porque buscase mi permiso, sino porque tenía miedo de perder pie. Le dije que las cosas, cuando se rompen con traiciones, rara vez se arreglan, se rehacen. Y rehacer no implica recuperar, implica construir otra cosa con piezas que ya no encajan en el lugar original. No siempre se puede, a veces tampoco se debe. Álvaro respiró, volvió la carta al sobre, la guardó en un cajón que no abre a menudo. Me siento a veces en mi balcón con una taza de té, miro a la gente pasear a sus perros y a los niños jugar con pelotas que siempre parecen llevarse, mejor con el suelo que con las manos. Enciendo una vela de vainilla, no porque quiera replicar el pasado, sino porque a las casas hay que darles una oportunidad de ser abrazo. Mara estaría orgullosa, de eso estoy segura, no por aquel día del escenario, por todos los que vinieron después. Un miércoles, al salir del centro amanecer, vi a Emma sosteniendo con cuidado un dibujo que había hecho. Un árbol con raíces muy largas, más largas que el tronco. Me lo enseñó y me explicó, con esa seriedad que se aprenden los que han tenido que argumentar su lugar en el mundo, que las raíces no siempre se ven porque están ocupadas trabajando. A veces, la sabiduría es un papel con crayones. Se lo dije. Ella sonrió con descaro y se fue corriendo a mostrarle el árbol a un niño nuevo que la escuchaba como si le fuera a revelar la contraseña de una puerta mágica. Supongo que, al final eso hacemos cuando nos reconocemos, nos pasamos contraseñas. Poco después del primer aniversario de aquella graduación,
Álvaro me pidió que lo acompañara a limpiar un trastero. Era uno de esos lugares a los que uno le dice después para no decir nunca. Abrimos cajas. Terrible tarea, por cierto, si eres el tipo de persona que se detiene a mirar. Entre papeles y una lámpara fea que nadie quería, aparecieron cartas que Mara le había escrito a él antes de que yo existiera en nuestra casa. Era una correspondencia de dos personas que todavía creían que podían aprender a mostrarse su cariño sin pedir disculpas por sentir. En una, ella escribía: lo mejor de elegir a alguien no es acertar, es seguir eligiendo cuando te demoras. Álvaro la leyó en voz alta. Bajó la hoja. Se le notó el peso de los cuando me demoré. No hay milagros en mi relato. Hay trabajo y elecciones complicadas. Me haces un favor si no lo confundes con un cuento, donde los malos reciben castigo espectacular y los buenos premio con moño brillante. La vida, la mía al menos, se hizo un lugar decente aprendiendo a renunciar a finales perfectos. Acepté que algunas personas me querrán solo como pueden y que eso no me define. Acepté que el dolor tiene fecha de vencimiento si una se lo propone con disciplina. Acepté que la verdad sí puede doler más que un engaño bien hecho, pero a cambio te permite dormir con la ventana abierta. ¿Te habrás dado cuenta? No mencioné el nombre de la ciudad ni del instituto. No por pudor, por cuidado. La intimidad a veces es elegir qué se cuenta. Pero si te digo esto, la noche en que me asomé a la ventana de mi estudio recién ordenado y respiré hondo, supe que pertenecía a un lugar que cabía en mi pecho. No tenía mucho espacio para muebles, pero sí para ganas. Encendí una vela, abrí un diario nuevo y escribí: hoy empiezo. No hoy empiezo otra vez. No hoy regreso, empiezo. Lo escribí sin temblar. Cuando alguien me pregunta qué me salvó, digo que fue una mezcla de cosas sencillas: una madre que dejó instrucciones invisibles para levantar muros con puertas, un sobre blanco abierto en el momento justo, un banco en un patiecito donde alguien por fin usó la palabra correcta, un grupo de niños que te creen cuando te sientas a su altura, y la decisión obstinada de seguir apareciendo, incluso cuando lo más tentador es esconderse. No tengo epílogo. Tengo días que a veces se parecen a epílogos breves. Nos reunimos los domingos a almorzar, Álvaro y yo. A veces se suma Tomás con sus preguntas de niño curioso que quiere saber cómo se fabrica la lluvia y por qué algunas hojas se ponen amarillas. No sé si hay una palabra que explique exactamente lo que somos ahora. Nos colocamos en la mesa como piezas que se niegan a que las clasifiquen solo por su forma. Él me pregunta por mis clases. Yo le escucho hablar del jardín como si fuera un proyecto empresarial en el que aceptó que un par de plantas tengan personalidad. Brindamos con limonada. Suena una canción que a Mara le gustaba. Nadie lo dice. Ambos lo sabemos. Es suficiente. Una noche de verano, antes de dormir, abrí la carta. A de Mara una vez más. La sostuve hasta que mis dedos memorizaron los pliegues. Volví a la línea en la que me pedía que eligiera sanar. Le respondí en silencio, como si las paredes escucharan: estoy en ello. Apagué la luz. La casa respiró conmigo. Afuera, los coches pasaban como si el mundo no hubiera cambiado de sitio. Yo me acomodé bajo la sábana fina y sonreí por dentro por esa extraña forma en que la historia, la mía, encontró la manera de seguir andando sin pedir permiso a nadie.